Hola bros, el 10 perfecto de IW, Top 10 Dillinger en un nuevo video. Y esta vez estamos en un video más hablando de IW, y esta vez voy a estar hablando acerca de 12 momentos exactos en los que los buqueos de IW dejaron de tener sentido. Después veo cómo hago bien el título, pero bueno, esa es la idea, así que sin nada más que decir, subite a la Top 10 que empezamos. Al momento de estar diciendo esto, AEW entró en un periodo de resurgimiento. Después de unos años difíciles definidos por el quilombo tras bastidores y por maniobras publicitarias desesperadas diseñadas para restaurar la sensación infernal, Tony Khan incluso sufrió un revés para que la gente hablara de él en 2024. ¿Podríamos estar de vuelta? Hay que tener cuidado con este tipo de cosas, incluso después del trascendental y triunfante pay-per-view All in Texas. Ese espectáculo, que fue bastante bueno para considerarlo bastante tiempo, aunque lo fue en gran medida, subrayó el gran cambio de impulso de 2025. AEW construyó el evento de forma magnífica y transmitió la sensación de esperanza y entusiasmo con la misma eficacia. Revolution 2024 también se sintió como el comienzo de algo, y entonces CM Punk enterró a AEW en el show de Ariel Helwani, lo que llevó a Adam Copeland a hacer una promo al estilo de una cuenta de compromiso de AEW con un tic azul. Esta tendencia defensiva y la desesperación general de AEW por decirle a la gente lo bueno que era y lo bien que estaba fue muy desagradable. Era esencialmente marketing al estilo incel. Lo mucho que gritaban ¡somos las buenas compras! ¡Pero somos los buenos! Una y otra vez. Esta idea de AEW como un refugio maravilloso que tiene que defenderse reemplazó las rivalidades personales como principal impulso narrativo. El alma de AEW se consideraba tan importante como el título mundial. Ahora, con la retirada de los Death Riders, AEW empieza a sentirse como un telón de fondo para lo importante: campeonatos, odio, competencia y la ventana de pago. Esperemos que el siguiente galimatías enrevesado ya no exista. Puesto número 12, el panorama del título mundial interino de AEW. 1 de junio de 2022. El 1 de junio de 2022, en Dynamite, el nuevo campeón mundial de AEW, CM Punk, estaba programado para luchar contra Max Caster y los Guns junto a FTR. Casi lo arrasó en lo que se suponía sería un evento de celebración de bajo riesgo. Punk hizo mierda su pie y la imagen de la compañía al saltar primero al público. Dejó vacante el cinturón en la siguiente edición de Rampage. Como Tony Khan quería que Punk volviera a vestirse lo antes posible, creó un título mundial interino. Esta idea fue un desastre. En primer lugar, pareció joderle a Jon Moxley, quien lo recibió, porque lo presentaba como inferior y sustituto de CM Punk, lo que resultó en un programa infame y lleno de tensión política. Esto no le ayudó mucho a Mox, aunque era uno de los mejores luchadores del mundo. Lo retrataba como sólido, confiable y responsable, palabras que no se suelen asociar con las superestrellas auténticas. El proceso de llegar a Mox también fue desconcertante. Antes de Forbidden Door, donde Mox representó a AEW contra Hiroshi Tanahashi de NJPW, Khan programó una batalla real para determinar al oponente de Mox para el puesto de contendiente número 1. Ese oponente fue Kyle O'Reilly, quien superó a estrellas de la talla de Bobby Fish y John Silver en su camino a la victoria. En esa lucha faltaron Hangman Page, quien no tuvo la oportunidad de recuperar su cinturón, y Wardlow, quien estaba furioso tras su impresionante arrasada venganza contra MJF entre marzo y mayo. Wardlow incluso estaba programado para ocultar la idea del título interino para explicar por qué no participó en la lucha. Por más grandioso que haya sido Mox durante 2022, este negocio lo estigmatizó como una opción segura. Alimentó el derecho a la máxima estrella de CM Punk, socavó a Wardlow como un prospecto importante en el que vale la pena invertir y disminuyó el valor del título mundial. Puesto número 11, el reinado del título mundial de Bryan Danielson. Claramente algo ocurrió durante el reinado de Bryan Danielson como campeón mundial de AEW que no se comunicó. La conclusión, fácil aunque capaz injusta, es que ya estaba mucho más lastimado de lo que él y AEW anticiparon cuando se decidió planear su última batalla por el título mundial. Darby Allin se había convertido en el contendiente número 1 tras ganar una batalla real en Royal Rampage, y de hecho estaba destinado a destronar a Bryan Danielson en un derby de Seattle en Wrestle Dream. Quedó en ridículo cuando cambiaron los planes de buqueo. Se consideró mejor la idea de que un rudo Moxley destronara a Bryan y luego lo cediera el cinturón a Darby. Darby arriesgó su oportunidad contra Mox en Grand Slam y perdió. Este extraño cambio no fue ayudado por los experimentos de Mox con promos crípticas al estilo de Malachi Black. Mientras tanto, Christian Cage ganó un combate de Casino Gauntlet en All in London, lo que le aseguró, en esencia, un contrato de Money in the Bank. ¿Acaso AEW no pensaba que WWE era mala? Seguramente la idea no era aprovecharse de su compañero heel Jon Moxley. Iba a cagar el gran momento de Darby o fracasar en la persecución al retar a Danielson. Capaz cuando Luchasaurus finalmente se cansara de su acoso. Luchasaurus sufría problemas de salud terriblemente desafortunados en ese momento, así que si ese era el plan, claramente AEW no podía seguir adelante.
En otro extraño desarrollo, Nigel McGuinness y su regreso de la lesión, una gran historia que AEW ni siquiera necesitó escribir, se complicó por la insistencia de Nigel en que Bryan era un cobarde que podría no llegar ni siquiera al Grand Slam. Ese combate fue un último capítulo digno que no necesitó de ninguna farsa televisiva episódica para construirse. Tenía sentido narrativo que Bryan trabajara con Jack Perry, quien había sido el favorito en el buqueo. Pero, ¿quién realmente pidió eso? En un momento dado, el avión de AEW se cayó de un barranco, fue trasladado en helicóptero hacia arriba, chocó contra un árbol y volvió a caer. Puesto número 10. Los inicios de los Death Riders. 30 de octubre de 2024. El grupo de los Death Riders, en definitiva, fue un éxito rotundo. En esta época, el buqueo genera más controversia que cualquier villano ficticio. La idea de que Hangman Page finalmente pusiera fin a las oleadas de crímenes y a las constantes críticas impulsó el éxito rotundo de All In Texas. El buqueo incorrecto o repetitivo con un gran desenlace es la nueva narrativa a largo plazo. Al principio, el estímulo era pésimo y carente de sentido. Acá un ejemplo, uno que frustró la promesa inicial de una trama global e interconectada diseñada para restaurar la emoción. Jon Moxley le rompió la mano a Sei porque le disgustó que el miembro de Private Party se hubiera estancado en el mismo sitio. Sei era todo lo malo de AEW, una empresa que languidecía. Sei, junto con Mark Quinn, destronaron al toque, bastante rápido, a los Young Bucks, campeones mundiales por parejas. Sin duda, Private Party debería haber hecho una promo sobre los Death Riders, diciéndoles que no se habían olvidado del violento ataque de Mox. Deberían haberles pedido a los Death Riders que los declararan estancados. Private Party debería haber tenido un feudo con Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta por los cinturones. No, este hilo se cerró. En cambio, ambos equipos simplemente se ignoraron. Daniel García, otro de los primeros defensores de AEW, ganó el título TNT y no lo aprovechó bastante. ¿No debería esto haber provocado la ira de Pac? ¿No debería García haberle preguntado a Pac quién en su opinión era superior a todos los demás en AEW? ¿Dónde estaba su título individual? Fue como si Private Party y Daniel García se hubieran escabullido defendiendo sus títulos en combates random. Como era de esperar, ninguno de los dos reinados fue particularmente bueno. Esto fue extremadamente caótico. Nada encajaba. Puesto número 9, Collision de CM Punk. 17 de junio de 2023. Es extraño sentir nostalgia por el Collision de CM Punk. Ocurrió hace solo 2 años, por ejemplo. ¿Y fue tan bueno? Fue refrescante, un cambio bienvenido respecto al ritmo bastante frenético e entumecedor de Dynamite, donde muchos ángulos no se registran durante el tiempo suficiente. Pero, ¿qué tan buena fue realmente? Más allá de los combates estelares excesivamente largos, la narrativa fue desconcertante. Una promesa incumplida. CM Punk reveló un título mundial de AEW con una X pintada con aerosol, proclamándose campeón mundial. Naturalmente, los hinchas esperaban un combate de unificación contra el reconocido campeón mundial MJF. Sorprendentemente, esto nunca se formalizó ni se planeó. Entonces, ¿por qué Punk, quien se atribuía cierto control creativo, hizo esto? Es difícil interpretarlo como algo más que una disputa política. Lo cual, considerando los rumores de que ciertos talentos habían sido vetados del edificio, podría resumir la colisión de CM Punk en general. ¿Por qué lo probó Tony Khan? No se insinúa en combates que no se tiene intención de realizar. Esa es la primera regla de la promoción. ¿Acaso Khan esperaba que todos se llevaran bien por arte de magia? Puede que suene sarcástico, pero sinceramente no es mentira. Khan programó su concierto para el verano de 2023 con total ingenuidad. Fue casi cruel con su base de hinchas, pero con el tiempo, al menos hasta 2025, los hinchas desaireados aprendieron a no emocionarse. Envueltos en una nube oscura todo el tiempo, un final feliz para la disputa sin resolver entre CM Punk y la élite nunca fue remotamente probable. Los primeros días de Collision fueron más que insostenibles, una fuente de ansiedad, no de escapismo. Puesto número 8, la imagen del título de TNT, 27 de abril de 2022. Eddie Kingston debería haber destronado al campeón TNT Miro en All Out 2021. Kingston fue uno de los luchadores más raros de la escena moderna. Todo soul, un héroe popular viviente y su producción ese año fue fenomenal. En cambio, Tony Khan le dio el visto bueno a Sammy Guevara, quien derrotó al Redentor en Dynamite el 29 de septiembre. Esta fue una decisión comprensible y un fracaso noble. Guevara fue un proyecto desde el primer día, pero por un tiempo estuvo muy desestimado como un villano carismático y desagradable. El título TNT fue tanto su recompensa como una enseñanza para los hinchas de que, si conectan con un luchador, su carrera va a progresar. Tu inversión a largo plazo importa. Si el impulso de Guevara fue una táctica justificada, el impulso de Scorpio Sky fue irritante.
En su segundo reinado, Guevara perdió el cinturón ante Sky en Dynamite el 9 de marzo de 2022. Guevara lo ganó por tercera vez en Battle of the Belts el 15 de abril. La idea de un reinado de Scorpio Sky era bastante inexplicable, ya que era un simple luchador de medio campo cuyo trabajo nunca se acercó al nivel de mejor lucha en la historia de IW. Empezó su segundo reinado tras recuperar el título el 27 de abril antes de perderlo ante Wardlow el 6 de junio. Esto era horrible. Sky era un villano apenas sober en quien Khan veía más que la mayoría. Guevara, un babyface cada vez más antipático. Nadie quería que ninguno de los dos reinara con un cinturón que perdía su prestigio a un ritmo alarmante. Una especie de papa caliente vacía con mínimo interés para los hinchas, y el ¿qué hacemos acá? Se vio agravado por el hecho de que el roster de IW de 2022 estaba repleto de innumerables opciones mejores. Tony Khan es un booker paciente y leal, pero este fue un negocio estúpidamente obstinado. Puesto número 7. Full Gear 2023. Hay mucho que analizar acá. MJF y Adam Cole se hicieron amigos a finales de la primavera de 2023. Formaron el equipo amante de los sketches Bird and You, baby, que, en pocas palabras, es lo suficientemente entretenido y encantador como para salirse con la suya. Ese fue el punto álgido. El declive fue asombrosamente grave. Adam Cole se fracturó el tobillo en el Grand Slam de septiembre de 2023, lo que, por alguna razón, no requirió una baja televisiva. La lesión fue tan grave que Cole se perdió más de un año de competición. La lesión fue tan grave y compleja que le insertaron un hueso de un hombre muerto en el pie mediante una cirugía experimental. AEW fue y sigue siendo la promoción vagamente orientada al deporte en el mainstream estadounidense. Como mínimo, su mundo entre comillas debería tener sentido en el contexto de un deporte. Normalmente a los jugadores de fútbol con las piernas destrozadas no se les permite entrar al campo. En el pre-show de Full Gear, MJF fue atacado por los Guns y tras un gancho fue enviado en ambulancia. Con la rodilla dolorida, no pudo defender su título contra Jay White. ¿Quién dio un paso al frente? El aún más lesionado Adam Cole, que A, estaba incluso más lesionado que MJF, B, bajo ninguna circunstancia recibiría autorización para competir de un equipo médico concienzudo y competente, y C, planeaba traicionar a MJF, sin tener ni idea de que MJF haría su heroico regreso justo a tiempo para el evento principal. Y lógico, apenas capturaba lo meditado que fue todo ese asunto. Y eso no fue lo peor. Puesto número 6, la historia del diablo. 27 de septiembre de 2023. En relación con el puesto anterior en Full Gear, en septiembre de 2023, Jay White fue atacado por varias figuras misteriosas. Una de ellas llevaba la máscara del diablo que MJF usó en All Out 2022. Se insinuó que debía ser MJF, pero era claramente una pista falsa. El propio Jay ni siquiera pareció molestarse. A pocos en realidad. Un par de personajes acusaron a MJF de ser el diablo. Roderick Strong, el más notable y de forma más desagradable, pero MJF se mantuvo firme en su postura. Esta saga fue horrenda, la mayor estupidez que IW jamás haya presentado en un nivel tan prominente. Cargó a MJF como babyface, la gente lo apreciaba porque era un imbécil entretenido. Les chupaba un huevo que esas viejas fechorías lo alcanzaran, habían preferido verlo cometer más de ellas que esto. En un momento dado, esta fue una desgracia del tamaño de Vince Russo para la idea de una liga de lucha libre de alta calidad y orientada al deporte. La trama era un quilombo narrativo, ya que el único a quien le importaba durante un mes de inactividad era Roddy, y la lógica era igualmente deprimente. El diablo logró hackear la computadora central, enviar sus mensajes fallidos e incluso montar un espectáculo de luces deslumbrantes cuando sus hombres enmascarados entraban en combates en los que su oponente nunca se quitaba el disfraz al toque. Esto fue una boludez y un disparate en ese momento, y de alguna manera fue peor cuando se reveló que el culpable era Adam Cole en World's End. Cole, el diablo, planeó traicionar a MJF y lo distrajo del plan maestro cuando estaba en casa de Roddy Strong, haciendo muecas felices en cámara lenta mientras preparaba sándwiches y paseaban scooters de movilidad. Cosas positivamente satánicas acá. Puesto número 5, el Codyverso, 13 de noviembre de 2021. Cody Rhodes fue bastante astuto y audaz como para darse cuenta de que, a finales de 2021, prácticamente había sido marginado para dar cabida a CM Punk y Bryan Danielson. Atascado en la parte alta de la cartelera y por decisión propia, incapaz de competir por el título mundial, no le quedaba otra salida que salir. El buqueo tan criticado del Codyverso fue la primera señal de que no tenía nada que hacer. Intercambió victorias con Malakai Black durante el verano, mientras Tony Khan se esforzaba por mantener su plantilla en expansión rápida. Exactamente lo mismo pasó con Andrade el Ídolo. Esto es menos dejó de tener sentido y más buqueos políticos sin drama hasta los extraños eventos de noviembre de 2021. En Full Gear, un Cody con hemorragia permanente formó equipo con Pac para derrotar a Malakai y Andrade en una lucha extraña con tintes preadolescentes. La colaboración de Pac con Cody tenía sentido. Estaban refrescados en feudos individuales con sus oponentes esa noche.
¿Pero qué unió a Malakai y Andrade? Bueno, como se menciona en pantalla, Malakai estaba casado en la vida real con la ayuda de cámara ficticia de Andrade en la WWE. Eso fue un curioso secreto disfrazado de historia. En algún momento, tras esperar inexplicablemente más de un año, FTR decidió atacar a Cody por haber dicho al diablo con el Revival en Bank Elite varios años antes. Esto resultó en un combate de 8 hombres en Dynamite el 24 de noviembre. FTR, Andrade y Malakai derrotaron a Cody Rhodes y a sus leales y fieles amigos Death Triangle. MJF prestó entre comillas a sus compañeros de Pinnacle para concretar este acuerdo, por si acaso a la historia le faltaban más detalles. Complicado y muy derrochador, el enfoque mucho más simple de la WWE triunfó con Cody Rhodes. Puesto número 4, Don Callis intenta fichar a Chris Jericho. 16 de agosto de 2023. Chris Jericho tenía una idea para All In London inaugural en 2023. Dio la casualidad de que Jericho consiguió un combate, destinado a generar un ambiente de caldera y aclamación crítica contra el mentor luchador en el ring del mundo, Will Ospreay. El proceso para llegar ahí y convertir poco a poco a Jericho en un babyface fue tan atravesado que, en cambio, se volvió todavía más rudo. Además, la idea misma era absurda antes de la ejecución fallida. La mayoría de los hinchas hubieran preferido que Jericho se hubiera ido por un tiempo antes de recibirlo como un héroe. Don Callis, manager de Ospreay, intentó persuadir a Jericho para que no se retirara. Celebraron reuniones secretas para intentar cerrar una alianza. Finalmente, Jericho, rechazando a sus compañeros de la Sociedad de Precisión de Jericho, decidió aliarse con el rudo Don Callis. Callis, esperando un rechazo, en realidad tenía la intención de traicionar a Jericho, como reveló una pintura al óleo descubierta por Jericho. ¿Por qué entonces Callis hizo tal esfuerzo en primer lugar? En resumen, Jericho se burló de su transformación en face apelando al público, pidiéndoles que creyeran que todavía era lo suficientemente bueno. La traición de Callis pretendía generar compasión en Jericho, transformándolo en face. Pero segundos antes, Jericho había decidido seguir con sus engaños con la ayuda de Don. Todo esto ocurrió antes de un combate contra Ospreay, nacido en Essex, Inglaterra, quien de todas formas iba a ser el centro de atención en Wembley. En defensa de EW tenía que preocuparse por su continuidad. Ospreay y Callis fueron presentados como rudos en Canadá en Forbidden Door en junio. Buquearlo en Londres 2 meses después siempre iba a requerir mucha reflexión. Fue una exageración hasta un punto estúpido, pero Jericho ganó 4 estrellas y 3/4 del Observer. Así que... Puesto número 3, el Blackpool Combat Club en general. 23 de agosto de 2023. El Blackpool Combat Club parecía una idea ganadora. Bryan Danielson y Jon Moxley reclutando a Wheeler Yuta para remodelar AEW de su propia imagen violenta, mientras siguen intensificando sus combates ahora muy sangrientos y duros, antes de inevitablemente enfrentarse y ascender a sus protegidos. Boludo, suena re piola. Bueno, no fue tan piola. Era más una identidad, un estilo de vida, que una facción, o menos generosamente una excusa para que Mox y Danielson se dejaran llevar por sus inclinaciones de tipo duro. Cuando finalmente se involucraron en una guerra de stables, los resultados fueron decepcionantes. Se pelearon por conceptos de sagas sin emociones, defendieron el arte de la lucha libre contra los males del entretenimiento deportivo contra la Sociedad de Apreciación de Jericho en 2022, que, sin ningún odio creíble, se prolongó indefinidamente. Contra la Elite un año después, hubo mucha charla vaga y poco interesante sobre profesionalismo en medio del patrón habitual de disputas entre facciones de anarquía en la arena y Blood and Guts. Mox apenas hizo promos durante esta etapa, prefiriendo en cambio arrasar con los rivales de mitad de cartelera en combates cada vez más random e inútiles. Este papel de personaje intermedio y melancólico resultó en una televisión muy insulsa. Fue un uso tonto del hombre, y las cosas se volvieron muy boludas narrativamente a medida que avanzaba el proceso. Para agosto de 2023, con la salida de CM Punk causando varias migrañas, el BCC jugó como heels contra sus rivales de carrera Best Friends y Lucha Bros, mientras Danielson jugaba como face contra Ricky Starks. Exactamente al mismo tiempo. Los combates fueron excepcionales, la programación no tenía ningún sentido. Todo lo que dicen los estafadores sobre AEW era tristemente cierto durante ese verano de mierda. Puesto número 2, el disparo, la muerte del sistema de clasificación. Abril de 2024. Solía andar bien y era bastante piola. ¿Se acuerdan cuando Darby Allin ascendía en sus inicios? El simple hecho de ver su cara cerca de la cima del ranking era un indicio de la cerca que estaba de alcanzar el éxito. Que Hangman Page rondara la cima solo para ser desplazado era una estrategia ingeniosa. Se les decía a los hinchas que se preocuparan por él, pero que nunca se dieran por vencido. Ahora, sin una estructura narrativa fija, la idea y el valor de la condescendencia están bajo constante escrutinio. En general, AEW acierta la mayoría de las veces. Consideremos el regreso de Hangman Page en 2025.
Ganó la Copa Owen Hart, fue protegido en el buqueo en otro lugar y ganó un combate importante contra MJF en Revolution. Se forjó brillantemente y con convicción como el campeón mundial electo. No existe un método perfecto y completamente lógico para buquear la lucha libre profesional y determinar quién se ubica en qué lugar, pero el desmantelamiento del sistema generó bastantes hábitos malos y sin sentido. Hologram se embarcó en una racha de victorias de 2 dígitos sin siquiera competir por el modesto campeonato TNT. Los aspirantes derrotaron a los campeones de forma directa, potencialmente dañina al estilo WWE, mucho más que en 2019 y 2020. Toni Storm derrotó a Megan Bayne y a Teen este año, 2 ejemplos de un desarrollo acelerado. Menos mal que Tony era una estrella bastante grande como para que esto importe. Debido a que Tony Khan reclutó a bastantes estrellas, las victorias y las derrotas ya no importaban tanto como antes. STR, que gana mucha plata con su querido Collision, debería haber recibido muchísimas más oportunidades por el título en pareja de los que tuvo a lo largo de los años. STR incluso jodió con esta peculiaridad en televisión en 2022. La partida eliminatoria reemplazó el intrincado mapa de la cima y carece de peso real. ¿Quién no se ganó la oportunidad de derrotar a un campeón a estas alturas? No sé, pero yo sé que ustedes sí ganaron la oportunidad de subirse a la Top 30 y bueno, nada, llegar alguna vez a los 8000 suscriptores en este canal y quién dice los 100.000 algún día. Pero bueno, todo esto va a ser si suena a la Top 30. ¿Cómo lo hacen? Fácil. Dándole like a este video que ayuda bastante, suscribiéndose al canal si son nuevos y activando la campana si les aviso cuando suba nuevo contenido. Me pueden comentar acá abajo por ustedes qué opinan de estos. ¿Me faltó algún otro ejemplo más? Me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Que tengan un perfect day.